Perfecto. Entonces, buenas noches. Hoy día vamos a comenzar con los contenidos en lo que respecta a las máquinas rotatorias, siendo las máquinas rotatorias principalmente las que vamos a ver acá, las máquinas o el motor de, de inducción, también conocido como motor asincrónico, motor sincrónico, motor de corriente continua y el motor monofásico. ¿Ya? Si viésemos rápidamente la relevancia desde el punto de vista industrial, yo diría que el 90 al 95% de los motores son del tipo de inducción o asincrónico, como el típico motor de inducción con rotores en forma de jaula de ardilla y para potencias desde un cuarto de HP hasta aproximadamente estos motores podrían tener un par de miles de HP, 1000, 2000, 3000 HP, 5000 HP. Ese es el rango de trabajo, un cuarto HP, vamos a decir aquí unos 5000 HP principalmente. O sea, si se fijan, es un rango bastante amplio, desde pequeñas máquinas, pequeños procesos, hasta ya grandes equipos como equipos de minería, equipos de bombeo de potencia, de distancia, etcétera. El otro motor que vamos a encontrar fuertemente también es el motor sincrónico, ya en un valor mucho más reducido, pero es el motor que domina en grandes máquinas eléctricas. Este motor lo vamos a encontrar principalmente cuando necesitemos algunos parámetros de la carga, como por ejemplo una velocidad constante, independientemente del torque. Este es el motor indicado. También vamos a encontrar ya en retirada lo que son los motores de corriente continua, principalmente en equipos de tracción, también en algunos equipos como son los equipos de... Ah, espérense, aquí algún problema tengo con la lámina. En equipos de tracción o en equipos de levante, como podrían ser en grúa o en izaje. Sí, principalmente yo creo que eso se debe hacer. Problema medio. En grúa, en levante principalmente. Pero son grúas puente, lo que podría ser alguna grúa en particular y tracción. Ahora, estos motores son motores que tienen una prestación bastante amplia, tienen parámetros que permiten regular muchas de sus características, pero desde el punto de vista de mantenimiento es un motor bastante más difícil de conservar en el tiempo, por lo que en la medida que la electrónica de potencia ha ido mejorando y haciendo su costo más competitivo, estos motores han estado eh, saliendo cada vez más del ambiente industrial y siendo reemplazados por, como dije, el motor que más se utiliza, el motor de inducción, y simultáneo el trabajo con lo que son motores y accionamientos de electrónica de potencia. También encontramos como último el motor monofásico, que es una clase particular de motor de muy poca presencia industrialmente, solo en algún equipo auxiliar, pero que lo vamos a conversar, aunque sea tangencialmente. ¿Ya? Entonces, dicho todas esas generalidades sobre cada uno de los motores, entonces podríamos decir que este está en un 4 a 5%, estos son menores al 5% y esto es marginal. El motor monofásico lo encontramos principalmente en lo que son viviendas y ahí dentro de algún equipo que podamos encontrar en la industria, pero no como un motor principal dentro de algún proceso, sino que como un auxiliar de algún equipo para algún proceso muy, muy pequeño, ya refrigeración, puede ser algún sistema de aire acondicionado de pequeña potencia, ya. Ah,
etcétera. Entonces, como habíamos dicho, las máquinas eléctricas, lo habíamos comentado anteriormente, se pueden clasificar en dos grandes grupos: la estática, a donde vimos que están los transformadores, y las máquinas rotativas, donde en este curso nos vamos a centrar en los motores. La máquina eléctrica lo que puede hacer es que la máquina eléctrica se relaciona por un lado con el sistema eléctrico, o sea, con la red eléctrica, y por otro lado con el sistema mecánico, con la carga mecánica, el objeto al final sobre el cual tenemos que ejercer cierto trabajo. Entonces, eh, es el equipo que se utiliza ahora por su versatilidad respecto a la capacidad que tiene de poder generar eh, distintos sistemas de movimiento, aprovechando lo que corresponde a la dinámica del accionamiento. Entonces, como se decía, la máquina eléctrica puede trabajar relacionándose de cierta forma con los dos sistemas. Se puede relacionar con la red y se puede relacionar con la carga. Si una máquina eléctrica absorbe potencia eléctrica y entrega potencia mecánica, se va a estar comportando como un motor, que como se dijo el objeto de este curso. Ahora, las máquinas eléctricas en su mayoría también pueden trabajar en forma inversa. ¿Qué significa esto? Que podrían absorber potencia mecánica y a partir de esa potencia mecánica generar una potencia eléctrica. Y en ese sentido estarían realizando el trabajo de un generador. Por lo que esta máquina puede ser reversible, en algunos casos, como las máquinas sincrónicas, su construcción, su sistema de control es muy simple, de que pueden trabajar en ambos mundos, tanto como generador como motor. En el caso de las máquinas de inducción, depende del magnetismo remanente, si es que rotor bobinado, etcétera, pero generalmente la máquina de inducción trabaja más como motor, aunque vamos a conversar que en algunos momentos va a recibir energía desde la red, por lo que se podría llegar también a implementar y utilizar como un generador, o no tanto como un generador, pero sí va a ser necesario que nos hagamos cargo de la energía que nos va a inyectar al sistema. Entonces, dicho eso, veamos algunos parámetros básicos. Entonces, como en cualquier sistema, y ya lo habíamos conversado con el transformador, y habíamos hablado del rendimiento del transformador, en este caso el rendimiento es una relación en un sistema entre la salida versus la entrada. Y en este caso, esto va a ser salida dividido por la entrada, ¿cierto? Donde la salida es la potencia mecánica y la entrada generalmente va a ser la potencia eléctrica, la potencia consumida y la potencia cedida para un caso más general. En el camino hay diferencias y la diferencia que se produce es lo que se conoce como las pérdidas. Ahí las pérdidas, vamos a conversar en qué se producen principalmente en lo que es calor, en lo que son vibraciones, tanto en el cobre como en el circuito magnético, algo muy similar a lo que sucede en el transformador, pero en este caso tenemos el tema adicional de que aquí se generan movimientos, se producen giros, movimientos rotacionales, por lo que también vamos a tener algunas pérdidas asociadas a ese fenómeno. Y nos vamos a tener que hacer cargo durante el mantenimiento de los motores de los fenómenos que tienen que ver con eso, como rodamiento, como los sistemas de ventilación propios que tienen los equipos, como la limpieza para mantener el motor dentro de cierto rango de temperatura de las que soportan los materiales, etcétera.
Ya, entonces ahora, desde el punto de vista de los parámetros mecánicos, lo que nos va a interesar a nosotros es cómo, cómo nosotros entregamos la fuerza a la carga. Y para nosotros entregar la fuerza a la carga nos va a interesar el momento o par, ¿ya? El que nosotros generalmente lo llamamos llamar el momento o torque, que depende de la fuerza consumida y por la distancia posible, por eso el momento torque, la unidad es el newton metro, que corresponde a un par de giros, a una fuerza de giro de un newton en un metro respecto del punto de aplicación, y el parámetro estándar que se utiliza para conocer la, eh, la potencia mecánica, el torque que va a poder entregar. Ahora, ese momento o ese torque también va a depender justamente de la velocidad que estemos aplicando y la unión de estos dos parámetros, tanto velocidad como momento, es lo que nos da el producto de la potencia mecánica. Adelantando un poco, pero al final esta es la lámina que continúa, donde la potencia mecánica se puede definir fácilmente, que es, cuando hablamos de potencia, estamos hablando de rapidez, o sea, estamos hablando de que nosotros estamos entregando o consumiendo energía en cierto tiempo. Todo elemento, si tiene mayor potencia, tiene la capacidad de poder desarrollar más trabajo en el mismo tiempo. Entonces, en este caso, la potencia es desarrollada por un torque que hace girar un eje a la velocidad omega viene dada por la siguiente expresión, donde la potencia en el eje en watt, por lo tanto esta es potencia mecánica, es igual a torque por la velocidad. Ahora, generalmente esto se expresa, el torque, como está acá, se expresa en newton metros y la velocidad angular en radianes partido por segundo. Ahora, esa fórmula en sí no la vamos a encontrar directamente de esa forma en una máquina. En la máquina lo más probable es que encontremos la potencia mecánica asociada a ella, donde por un lado vamos a utilizar el watt, por otro lado podrían estar en HP y podrían estar en CB. ¿Cuáles serían las equivalencias entre cada una de ellas? ¿O cuál sería la equivalencia en watt de esas tres medidas, de las dos medidas que están ahí de potencia? ¿Quién las conoce? La verdad, profesor, que en este momento no la recuerdo mucho, ¿Verdad? pero sí, Por ejemplo, el watt, nosotros generalmente vamos a usar el kilowatt, que significa 1000 watts. El HP, la equivalencia con respecto a la potencia en watt es de 746 watts. Y el CB se podría encontrar en alguna máquina principalmente de origen inglés, serían 736 watts. O en alguna máquina térmica, todavía se puede utilizar en algunas máquinas térmicas. Entonces, esa es la relación que hay cuando decimos una máquina tiene 10 HP, estamos hablando de la potencia mecánica en el eje, donde esa potencia serían 10 por 746 watts, 7460 watts. La potencia eléctrica consumida va a ser mayor, porque como conversamos, y igual que sucede en el transformador, entre medio tenemos las pérdidas, que en el caso de los motores sí son un poco más importantes. En el caso de los motores las pérdidas van a andar del orden de superiores al 10%, 8%, hasta 20%, según el tipo de motor que empleemos. ¿Ya? Hay pérdidas considerables
producto de que, a diferencia que en el transformador, esta es una máquina rotativa donde vamos a mover una masa, va a existir roce, vamos a mover aire, por lo tanto va a haber ahí distintos fenómenos físicos que nos van a requerir energía, y esa energía no va a poder ser utilizada en último caso en el eje, que es nuestro objetivo. Nosotros esta máquina la vamos a acoplar en el eje a un proceso, y ese proceso requiere cierta energía para, no sé, para mover un molino de minería, para mover un ventilador, para mover una bomba de impulsión, para mover un sistema de una correa transportadora, o para mover una paleta agitadora o un tornillo sin fin, etcétera. Algún elemento que requiere, desde el punto de vista del proceso, lo que va a requerir ese elemento es cierta torque, capacidad de hacer cierta fuerza durante cierto tiempo. O sea, lo que requiere es cierto torque y cierta velocidad. Entonces, ese es más o menos el tema desde el punto de vista de la variable involucrada a simple vista. Ya la siguiente lámina lo vamos a ver ya con su equivalencia numérica. ¿Alguna consulta? Todo bien. Ya. Y ustedes saben, cuando se definió el watt, o watt también se llama vatio, según el momento o el lugar en que se esté refiriendo uno, a qué trabajo o qué potencia equivale a un HP si yo tuviese que, por ejemplo, levantar una carga. ¿Cuántos HP necesito? O sea, profe, usted le estaba preguntando como la definición de HP, Claro, que era levantar, ¿cuánto eran? 100 kilos, un metro en un segundo, ¿o no? claro, 100 kilómetros en un segundo, y en las unidades, cuando se creó esto, se inventó en la unidad inglesa, ahí denominó Jane Watts, lo habló las y Horsepower, ¿no, profe? claro, el horsepower, pero digamos Jane Watts cuando definió esto, 100, que es la equivalencia, dijo que era la potencia necesaria para elevar 33.000 libras, ¿ya? A un pie por segundo. Ahí podríamos hacer la equivalencia, pero habla de 33.000 libras, si no me equivoco, una libra son del orden de los 450 gramos a un pie por segundo. Y un pie son 12 pulgadas y son algo así como 30,24 centímetros. Entonces, haciendo la equivalencia, da lo que habíamos conversado, que es la energía necesaria para poder izar o levantar 100 kilos a un metro de altura en un segundo. Ahora, vamos a copiar eso. Entonces, la unidad o cómo nosotros nos vamos a encontrar con esto más habitualmente, nos vamos a encontrar en las máquinas generalmente el newton metro, a menos que tengamos acceso al catálogo ya más detallado de un motor, pero sí en las placas características o cuando compremos el motor nos vamos a encontrar con esto, con los watts o los HP, o como dijimos en algún caso los CB, y los radianes por segundo tampoco es un dato tan útil. Nosotros lo que nos interesa es RPM, que serían las revoluciones
por minuto. Ese es el dato más interesante y ese es el dato que generalmente aparece en un motor, en lo que se conoce como en su placa de características. Y podríamos encontrar buscando algún motor en particular. Ahí ya lo tengo, más o menos a mano. Entonces, voy a compartirles. Ahí está. Entonces, por ejemplo, bueno, este es un motor, no es el mejor de los. Veamos algún catálogo, motor de inducción NEMA. Un motor para una bomba. A ver si aparecen aquí los datos de placa. Una bomba hidráulica. Aquí tenemos los datos más relevantes de este motor. Habla que la norma que está hecho es una norma NEMA. Esta norma significa que es bajo el código de fabricación de equipos de eléctricos de Estados Unidos. Se utiliza bastante acá en Chile. La frecuencia es 60 Hz. Nosotros en Chile, como sabemos, utilizamos 50 Hz, aunque existen algunas faenas o algunos procesos muy particulares en que también se trabaja en 50 Hz. Las tensiones 230 volt, conexión triángulo, 460 volt, conexión estrella. Lo otro que nos dice el número de polos, que lo vamos a conversar, 4 polos, el grado de protección, el IP, dice 55, la rotación sincrónica 1800 y la potencia DHP, ¿sabes? La fijación, el tipo de brida que tiene, la forma constructiva, etcétera. Este es un motor, claro, para poder acoplarlo directamente acá a una bomba hidráulica y por lo mismo poder utilizarlo directamente. Hay algunos detalles adicionales. Habla del deslizamiento, resbalamiento, rotación nominal. Aquí habla sobre la corriente nominal, corriente de arranque. Anda de IP y N, ¿ya? La corriente de partida versus la corriente nominal, la corriente en vacío, el torque nominal, lo habla en pulgada, o sea, en pies por pulgada, no lo habla en newton metro, entonces puede también hacer la equivalencia, torque de arranque, torque máximo, o sea, tenemos una cantidad de datos bastante importante. Vamos a ver si aparecen las curvas de carga. Ahí están justamente las curvas de carga, a donde hablamos por un lado de la velocidad en el eje X y el torque o par en el eje Y. ¿Se fijan cómo tiene un par alto en el arranque? Mantiene el par, después tiene ahí un aumento significativo del par y se reduce hasta llegar a la velocidad de trabajo. Bueno, lo vamos a ver también en algunas láminas más adelante. Esto es lo que nos interesa conocer del equipo. En este caso, a partir de este motor, tenemos una cantidad, tenemos prácticamente todos los datos necesarios para poder hacer un diseño eléctrico o mecánico de un proceso. Esperemos a ver si se ven los datos de la placa.
Ya, entonces ahí justamente tendríamos la placa que nos encontraríamos sobre este motor. Nos indica que el motor es trifásico. Me lo voy a mover acá. Está indicando un motor trifásico. No está hablando de los voltajes. Conexión en triángulo. Conexión en estrella. No está hablando de las corrientes también. En triángulo y en estrella. No está hablando de su velocidad. Este también. Voltaje y corriente, cuando ven estos dos datos, significa triángulo estrella. Entonces esto toma 230 volts y toma 31,4 amperes cuando está en delta, y cuando está en estrella requiere 460 volts y toma 15,4 amperes, 15,7 amperes. La velocidad, lo otro que nos habla es de la clase insulator, significa aislamiento, clase F, también el índice de protección, el IP55, otro dato, bueno, la frecuencia de trabajo, y acá está la potencia, los HP, y está directamente aquí la equivalencia en kilowatts, está redondeado, así que por lo que 10 HP lo transforman directamente en 7,5 kilowatts. ¿Qué otras cosas más tenemos? Bueno, el ciclo de trabajo, la temperatura ambiente, el factor de servicio estándar. Dice que puede trabajar hasta 208 volts y con ese voltaje va a tomar una corriente de 34,7 amperes. Si se fijan, va a subir, baja el voltaje, sube la corriente para poder desarrollar el mismo torque. Y bajo ese caso, su factor de servicio sería 1. Esa sería la peor condición de trabajo. Habla de la eficiencia también que está bajo estándar NEMA, de prácticamente este es un motor de 90% de eficiencia, lo que se conoce, como les dije, es un motor de alta eficiencia, y sus características más trascendentales están acá. También tenemos otras características como son conexiones posibles de los devanados, según la tensión que queramos utilizar, aparece con las conexiones de la alimentación L1, L2, L3 en la red. Lo otro, nos sale la altura máxima a la que puede instalarse este motor. Dice que este es un motor estándar para una altura máxima de 1000 metros sobre el nivel del mar, y que su peso es de 179 libras. Hay bastante información desde la Profe, una consulta. característica, ¿sí? ¿Está limitado a la altura? Es porque a mayor altura el aire tiene menos capacidad de refrigeración, principalmente, y por otro lado, a mayor altura, el aire con menos voltaje es posible que se produzca una chispa, un arco, una descarga entre los dos puntos. Entonces, ese es el factor fundamental en los equipos eléctricos, en que generalmente todos los equipos se diseñan para una altura hasta 1000 metros, y si uno requiere trabajar sobre 1000 metros, 2000, 3000 metros, que en Chile es muy común por lo que son las faenas de la gran minería, ahí se debe especificar equipos se deben pedir al fabricante con esas características, o también se pueden aplicar factores de derrateo, o sea, hay normas, vamos a ver si tengo por ahí la norma, y ese que dice que un motor que se diseñó para 1000 metros, si se va a instalar a 2000 metros, ya no se podría utilizar para una potencia de 10 HP, sino que se puede utilizar hasta una potencia de 8 HP. ¿Por qué? Porque el diseño está pensado para que con esas condiciones ambientales logre evacuar el calor principalmente, y al aumentar la altura sobre el del mar se va a calentar más el motor. Entonces en ese caso nos dicen, ¿sabe qué? No lo use hasta 10 HP, úselo solamente hasta 8 HP.
Pero generalmente ahí la solución que se implementa es un motor adecuado para la altura y por lo tanto con un diseño que ya venga considerado estos factores. Eso no es un tema menor y una muy buena pregunta. ¿Una otra consulta? Gracias, profe. ¿Se puede sacar una foto de eso? Sí, sí se guarda. Fijan, en este caso el fabricante nos entrega hasta los dibujos en CAD si quisiéramos hacer alguna integración en algún sistema. Y la otra curva interesante que nos entrega el fabricante es esta que estaba acá, que algo alcanzamos a conversar. Y como les dije, aquí tenemos la velocidad y acá tenemos el torque. Esta curva de acá es la corriente. Y esta curva es el torque. El torque está en el eje primario y en el eje secundario está la corriente. Esto está en PU, o sea, en por unidad o en tanto por ciento, si usted quiere. Significa que el valor nominal de este motor, para que entendamos más o menos cómo se comporta un motor de este estilo, el valor nominal, vamos a suponer que su velocidad, este 100% serían 1800 revoluciones por minuto para este motor que trabaja en 60 Hz. Si fuesen 50 Hz, serían 1500 revoluciones por minuto. Pero estos motores tienen siempre un deslizamiento. El deslizamiento es necesario para que haya inducción y para que haya torque. Entonces, un motor de inducción, o se llaman asincrónicos, nunca trabajan a velocidad sincrónica, porque requieren que haya un desfase o una menor velocidad para que se produzca una inducción desde el estator, la parte estática, parte que está fija en el motor, hacia el rotor. Por lo que estos motores se van a desempeñar dentro de, por ejemplo, este rango de velocidad. ¿Ya? Podríamos suponer que ahí está a 1700 RPM. Entonces, en ese punto, en realidad, aquí debería ser. Ese es el punto exacto de trabajo del motor. ¿Cómo lo puedo determinar con tanta certeza? Porque en ese punto el motor se encuentra al 100% de ¿quién? De su corriente. Aquí, cuando estamos en ese punto de trabajo, estamos en valores nominales, que son los valores de diseño. Para diseño máximo, digamos, para un trabajo permanente. Ese es el punto de trabajo. Por lo que en la medida que este motor empieza a estar sobrecargado, ¿qué pasa en un motor? Cuando usted sobrecarga el motor, ¿qué pasa con su velocidad? ¿Disminuye, profe? Perfecto. Y la disminución de velocidad sería que si nosotros sobrecargamos este motor, en vez de estar girando en este punto a este RPM, acuérdense que aquí tenemos la velocidad, podría girar a esta velocidad que es menor. Y hacia allá vamos disminuyendo la velocidad. Y cuando vamos disminuyendo la velocidad, ¿qué va pasando desde el punto de vista de la corriente? Nosotros disminuyemos. Sí, adelante. Disculpe que lo interrumpa, pero en general en la práctica los motores no bajan mucho su velocidad, lo que hacen es aumentar la corriente, ¿no? No, hace no. Cuando le aplicáis un torque mayor. No, uno lo tiene instalado ahí generalmente un sensor de velocidad. Usted lo que tiene generalmente instalado es un amperímetro, pero si usted pudiese medir la velocidad, y lo que le está diciendo este fabricante en el catálogo, o sea, en la curva esta de diseño, que si usted sobrecarga mucho el motor, aquí estamos pensando que lo estamos sobrecargando bastante, porque fíjese que subiendo la corriente en este punto de un 100%, aquí ya tendríamos un 200%. Entonces, claro, la variación de velocidad no es tanta, porque entre 100 y 200% de corriente, la velocidad bajó un 5%. O sea, la velocidad respecto al punto de trabajo máximo es bastante estable. Yo lo que estoy haciendo acá es
digamos, una exageración para que se note que el motor, en la medida que disminuye su velocidad, requiere una corriente mucho mayor. ¿Y por qué? Porque el motor tiene esta curva que está pensado para que en cierto punto de trabajo, que serían los puntos nominales, entregue la potencia. Si nosotros sobrecargamos un motor, dentro de los efectos que vamos a visualizar rápidamente, es el aumento brusco de la corriente. Si se fijan, la corriente aumenta bruscamente en la medida que el motor es sobrecargado. La velocidad no disminuye tan bruscamente, por lo que las protecciones y todos los sistemas eléctricos que van a evitar que el motor se dañe están todos ajustados por corriente. Y desde el punto de vista eléctrico es mucho más fácil diseñar una protección que opere por corriente que una protección que opere por velocidad. Se pueden hacer ambas, por supuesto. También puede existir alguna protección que opere cuando el motor llega a cierta velocidad. Este es el motor cuando se desempeña directamente conectado a la red. No tenemos electrónica de potencia instalada, estamos con el motor conectado a la red. ¿Ya? Así que vamos a dejar estas curvas porque en el apunte también viene y las vamos a poder analizar. Entonces, aquí lo otro importante que el motor, la curva celestita o azul, es el torque. Si se fijan, el motor respecto al torque nominal que está acá, que ese es el 1, en el arranque tiene un torque nominal, no se alcanza a ver bien aquí, pero anda del orden de este 3, 1,5, 2, 2,5, entre el 3 y el 4, o sea, entre el 300 y el 400% del torque nominal a bajas velocidades. Eso, el motor tiene que tener esa característica dependiendo de la carga. En otras palabras, a bajas velocidades tiene un gran torque para que pueda desplazar y pueda sacar de la inercia lo que requiere mover. Va a ir aumentando la velocidad gradualmente. Como el torque se mantiene prácticamente constante, baja muy poco, la potencia también va a ir subiendo bruscamente hasta llegar a cierto punto de potencia y después vuelve al punto de potencia nominal. No sé, el motor, o este motor en particular, tiene esa capacidad, tiene la capacidad de, a baja velocidad, de generar un torque fuerte para poder mover la carga. Eso nos serviría siempre y cuando la carga también se encuentre dentro de este punto. Para cualquier carga que un torque antagónico, torque mecánico sea menor, este motor va a ser capaz de generar aceleración y por lo tanto arrancar el motor. Un problema podría ser, ¿qué pasa si el torque mecánico está en este punto? Un torque bajito. Y este fuera el torque mecánico. ¿Qué va a producir esta diferencia de torque entre el torque del motor y el torque mecánico? ¿Qué creen ustedes que pasa en este caso? Este, digamos, sería el torque de la máquina eléctrica que estamos utilizando y este sería el torque mecánico o el torque antagónico de la carga que estamos moviendo. ¿Qué pasa ahí si tenemos una gran diferencia de torques? El equipo no funciona, aumenta la corriente. Claro, al tener una gran diferencia de torque, imagínense que usted está haciendo una palanca hacia un lado y del lado contrario le están ejerciendo una palanca mucho mayor. No va a arrancar, profe. Si el torque mecánico, si el par antagónico mecánico fuese mucho más grande que el torque eléctrico, claramente ahí la máquina no puede arrancar. Pero en este caso al revés, pues en este caso el torque eléctrico, el empuje que está dando el motor, es mucho más grande que el empuje mecánico de la carga, por lo que en este caso el motor arrancaría y arrancaría con una gran aceleración, lo que nosotros veríamos al principio como un golpe, un arranque brusco. Entonces aquí se debe llegar a un punto de equilibrio en que la máquina tenga un torque suficiente y necesario para poder arrancar, por lo que en el arranque el torque eléctrico debe ser siempre mayor que el torque mecánico para que se produzca aceleración. Y una vez que se produce aceleración, se van ajustando los dos. En el caso contrario, no arrancaría. Si el torque mecánico, el torque que usted está ejerciendo desde las masas que quiere mover, es mayor que el torque eléctrico, no tiene la capacidad de aceleración. Y el motor estaría bloqueado, estaría detenido.
Y lo otro, ¿qué pasa cuando ambos torques igualan su magnitud en algún punto? Que podría ser, para este ejemplo, vamos a suponer que estamos a potencia nominal y se igualan acá. ¿Qué sucede cuando se igualan? En realidad se van a igualar más abajo. ¿Qué pasa con un motor o con cualquier sistema mecánico? Si se igualan ambos torques, volvamos atrás. Si el torque mecánico es mayor al torque eléctrico, esto va a estar detenido. Si el torque eléctrico es mayor al torque mecánico, se produce una aceleración. Y si ambos torques se igualan, se mantiene una velocidad constante. Y la máquina sigue girando, digamos, parejita o homogénea respecto de ese punto de trabajo. Así que esos son los puntos más relevantes de operación de una máquina X. Ya, vamos a volver entonces a la punta original. Ya. Entonces, ya que nos adentramos bastante ahí en el datasheet, en la placa de características de un motor, ahora con las fórmulas que están acá, podríamos tener los cálculos del torque. Voy a ver si tengo los datos exactos de la máquina que estábamos utilizando recién, para que podamos hacer el ejemplo. Entonces, la máquina que estábamos utilizando recién, que estábamos viendo en el apunte, tenía una RPM 1775 revoluciones por minuto, una frecuencia de 60 Hz y una potencia de 10 HP, nos decía también 7,5 kilowatts. Entonces, mi pregunta ahora sería, ¿qué torque tiene esta máquina? ¿Cómo lo calcularían? ¿Cuál forma la utilizarían para determinar el torque de esta máquina? Revisen el cálculo y me dicen cuánto es el torque. A ver si nos coincide con el torque que nos da acá en el fabricante de las curvas. Yo también lo voy a calcular. No lo he calculado previamente. No. El fabricante lo da en libras por pie. 29,6 libras por pie. Lo pueden también enviar por el chat si alguien la tiene calculado. 40,35 medio, profe. 40. Torque.
40,35 aquí. Ojo con la fórmula que utilizamos. En la primera se nos complica un poco porque no tenemos los radianes por segundo. Así que la descartamos. La segunda fórmula, tenemos la potencia en watt, sí, que serían 10.000 acá, no, 7.500. Tenemos en revoluciones, sí, así que podemos utilizar la fórmula. Y acá HP también los tenemos directamente, así que aquí tendríamos que utilizar 10 HP y hacer el despeje. Entonces, si quisiéramos determinar el torque en newton metro, debe ser igual, estamos viendo en HP, 10 por 7.120,91 dividido por las revoluciones, que son 1.775. 10 por 7.120,91 dividido por 1.775. Perfecto. A mí me dio, pero yo creo que por los decimales, me dio 40,11 newton metro. ¿Alguien más le dio parecido? Y eso serían 40,11. Y estoy aquí con la calculadora haciendo la conversión de newton metro a pie libre de fuerza y me da que los 40,11 newton metros equivalen a 29,58 pie libre a fuerza o foot libre. Y en el datasheet, en el catálogo del motor, déjenme buscar el dato, nos habla que efectivamente en el catálogo nos decía que el torque es igual a 29,6 foot libra. O sea que nos dio exactamente lo mismo. Este motor es de 60 Hz y nos dice que la diferencia 60 Hz daría una velocidad sincrónica de 1800 revoluciones, por lo que su deslizamiento o diferencia entre las dos velocidades es 1775 dividido por 1800. 1775, 1800, hacemos la división, nos da que eso es 0,986, o que tiene un deslizamiento del 1,38%. Será la diferencia para llegar al 100%. Y en el catálogo nos dice que el deslizamiento es de 1,39%. Así que estaríamos bastante bien. Hay muchos motores que en este caso, este motor que estuvimos viendo en el ejemplo, lo sacamos desde un catálogo de un sitio estadounidense, del BEC, pero hay muchos motores que nos aparecerían estos mismos datos para 50 y 60 Hz. Si fueran 50 Hz, su velocidad sincrónica serían 1500. Y si asumiéramos que mantiene el deslizamiento, serían 1500 por 0,986. Por lo que su velocidad en RPM a 50 Hz sería de 1479 RPM.
si calculamos el torque, ahora para este caso serían los 10 por 7120.91 y dividido por 1479, nos daría que su torque hubiese subido idealmente a 48,14 newton metros. En la práctica, eso implicaría que la máquina tendría que estar diseñada mecánicamente, el eje, la cantidad de acero, todo lo asociado a los torques, a los esfuerzos, para poder soportar ese esfuerzo mecánico, que sería aún mayor que el de 60 Hz, estaríamos hablando de 48 newton metros. O que el diseñador de la máquina diría que este motor a 60 Hz tiene una potencia y a 50 Hz tiene una potencia un poco mejor, un poco menor, que diga, disculpe. Entonces, otro ejercicio. ¿Qué potencia en HP tendría este motor si bajamos la velocidad, pero mantenemos el torque? En otras palabras, bajamos la velocidad de que teníamos originalmente, que eran 1775 a 1479, pero manteniendo el torque. La pregunta: ¿cuál sería la nueva potencia de este motor? La potencia útil mecánica. En HP. Si es que pueden hacer el cálculo, por favor. ¿Lo calcularon? Profe, no sé si está bien, pero me dio 9,99. No, pero la idea es bajar la velocidad y mantener el torque máximo, no cambiar el torque por el torque nuevo. Entonces, en otras palabras, si por ejemplo estamos utilizando esta fórmula de potencia HP, los newton metros seguirían siendo aquí los 40,11 y la nueva velocidad baja de 1775, baja a 1479. Por lo que si se mantienen todos los datos originales, pero baja la velocidad, debiese bajar la potencia. A mí por lo menos me dio 8,33 calculado a la rápida sin revisar. Pero claramente si bajamos la velocidad, baja la potencia. Esa es otra de las características. Estamos diciendo, si mantenemos el torque constante y baja la velocidad, baja la potencia. Si aumentásemos el torque, aumenta la potencia, obviamente. Así que ahí habría que revisar y darle una vuelta al cálculo lo más probable. Ya. Bueno, después podemos seguir viendo ejemplos de este tipo. Voy a copiar y se lo voy a enviar por el chat.
inmediato le envío esto. Ya. Ahí ya le envío el cálculo para que lo puedan también después corroborar. Ahora, los motores, como dijimos, se van a poder comportar de distintas formas en función de cómo sea la forma como lo estemos utilizando. Lo común va a ser que este motor, bueno, o expliquemos mejor de un principio qué es lo que se está mostrando aquí en esta curvita. Lo que tenemos en esta curva, en un eje, tenemos el torque. Voy a usar el color. Ya, ¿cierto? Aquí tenemos el torque, cuando el torque es positivo o el torque es negativo. Y aquí tenemos velocidad. Dijimos que la potencia era igual a torque por la velocidad. Entonces, los motores pueden trabajar en estos que se llaman los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Este sería el funcionamiento del motor. Ahí está indicado también. Q1, Q2, Q3, Q4. Cuando el motor, por ejemplo, está girando en sentido horario, ¿ya? Y está entregando torque, un torque, una potencia mecánica, en ese caso el motor se encuentra trabajando en lo que se denomina el primer cuadrante, por lo que el motor está en cierto sentido de giro, girando, aumentando su velocidad y entregando torque. Por lo que ahí se dice que la velocidad es positiva y el torque es positivo, por lo que aquí está entregando potencia. Y si nosotros hiciésemos que ese motor cambie su sentido de giro, por ejemplo, para ascender, descender, en ese caso, la potencia sigue siendo positiva, la potencia mecánica. ¿Por qué? Porque ahora el torque es negativo por velocidad negativa. Bueno, yo sé que velocidad negativa desde el punto de vista mecánico es como extraño, pero desde el punto de vista de los ejes coordenados, estamos diciendo que está girando en el sentido inverso. Tomamos como referencia que si gira horario es positivo y ahí aumentamos la magnitud, y si gira antihorario es negativo, ¿no? Lo mismo para el torque, por lo que en ese caso también el motor se encuentra, o sea, la máquina se encuentra trabajando como motor. Ahora, ¿qué pasa si a ese mismo motor que estaba girando en el mismo sentido, ahora este motor recibe potencia mecánica? O sea, la fuerza que está, en vez de estar entregando al motor esta fuerza, la está recibiendo. Entonces, en ese caso, esto ya no pasa a ser un motor, sino que se empieza a convertir en un generador. Significa que va a girar a la misma velocidad, pero ya no va a girar porque él está entregando la potencia mecánica, sino que va a girar porque él está recibiendo la potencia mecánica. En ese sentido, ahora pasa a ser un generador. ¿Eso cuándo podría suceder en una máquina? Supongamos que nosotros tenemos un motor aquí cualquiera, que está moviendo, no sé, una masa gigante, aquí un cilindro, ¿no? Y lo está moviendo a cierta velocidad. Vamos a suponer que lo está moviendo a 1000 revoluciones por minuto. Y acá adentro nosotros tenemos cierta masa. Y cierta masa a cierta velocidad que la estamos moviendo. Y en algún momento ahora nosotros desconectamos la electricidad de este sistema. Y la electricidad se hace 0 volt. ¿Qué pasa con este motor? ¿Se detiene automáticamente o sigue girando?
dependiendo de la inercia del propio rotor, más la inercia de la masa que nosotros tenemos aquí, este motor va a seguir girando. Por lo que pasaría ahora a girar no por la electricidad que está impulsando al motor para mover la carga, sino que va a estar girando por la energía mecánica, por la energía inercial que tiene ese cilindro, que va a seguir que el motor siga girando. Entonces, en ese momento pasa de ser un motor a ser un generador. Eso va a depender de la característica del motor. En algunos motores ese fenómeno es aún más notorio. Y cuando suceda eso, el motor ya no va a recibir energía eléctrica, sino que el motor va a entregar energía eléctrica hacia la red. Se produce lo que se conoce como una regeneración. Y lo mismo va a suceder si es que el motor ha cambiado el sentido de giro, si estábamos en el sentido antihorario y el motor deja de girar y sigue girando por la carga mecánica que lo está impulsando y mantiene o sigue a una velocidad constante o aumenta la velocidad, en ese caso pasa a trabajar como un generador y pasaría del tercer cuadrante al cuarto cuadrante, o del primer cuadrante al segundo cuadrante en función de cómo se ha aplicado la fuerza de ese motor. ¿A dónde se puede utilizar, o si alguien sabe, a dónde se utiliza este fenómeno, esta propiedad? En las máquinas eléctricas. ¿En los vehículos eléctricos también, profe, no? Por supuesto, en un vehículo eléctrico, si usted va avanzando y, bueno, no se rían, pero hagamos cuenta que es un vehículo, no es claramente por la aerodinámica, no sería un modelo, un Tesla, pero digamos que un vehículo se entiende. Y este va avanzando en cierto sentido y aquí tenemos un motor acoplado a la rueda, un motor eléctrico. Y nosotros sacamos la energía del motor, pero este, como tiene cierta masa y tiene cierta velocidad, va a seguir girando mientras que el viento que esté aquí empiece a disipar energía, al cuadrado de la velocidad, el roce de neumáticos con el pavimento, el mismo roce del motor con sus descansos, rodamientos, sistema de transmisión mecánica, por lo que esto va a tender a seguir girando y avanzando X cantidad de metros, y durante esa X cantidad de metros va a pasar, por ejemplo, de este estado, del primer cuadrante, va a pasar al segundo cuadrante. Por lo que ahora este motor, esta máquina, se transforma en un generador. Y esa energía, el sistema la puede, por ejemplo, acumular nuevamente dentro de su sistema de batería. Eso es lo que se conoce como sistema de freno regenerativo. Ahora, los motores que se prestan más para eso son los motores sincrónicos. Entonces, en los vehículos eléctricos no se utiliza el motor que estábamos viendo, el motor asincrónico, aunque se puede utilizar, pero si queremos tener regeneración, aún más conveniente utilizar un motor sincrónico en el que yo puedo ajustar la magnitud también de la energía que me va a poder devolver desde la carga mecánica hacia las baterías, en este caso. Otro sistema a donde este es utilizado desde un comienzo es en los trenes, lo que son los sistemas de tracción. Los trenes siempre han utilizado desde que se diseñaron estos sistemas de frenado regenerativo. En el caso del tren, se utiliza como un sistema principal de frenado, aparte de lo que son los sistemas de frenados por balata o por tambores, ya con sistemas de accionamiento hidráulico o de pulmones de aire, lo que sea, pero el principal sistema de frenado es un frenado eléctrico, a través de que cuando usted va deteniendo, va sacando la energía de esta masa en movimiento, va transformando esa energía, digamos, cinética que tiene en el sistema, la va transformando en energía eléctrica y acumulando dentro del sistema de carga. Así que esta aplicación, que ahora cada vez va a ser más de moda en los vehículos eléctricos, originalmente ya se emplea hace más de 100 años en lo que es el transporte ferroviario, lo que son las máquinas de la locomotora, etcétera, lo que son sistemas de metro. Ahí principalmente no se almacena en baterías, sino que en el caso de los trenes, esto se genera, se puede disipar si es que no hay necesidad de utilización, o se vuelve a inyectar a la red eléctrica, a la línea de alimentación del tren, y se devuelve la energía para que otro tren la utilice en otro punto del trayecto, de tal forma que
se coordinan esos movimientos. Por ejemplo, es muy común que cuando estén en una estación de trenes, cuando un tren está llegando en la estación, el otro tren está partiendo simultáneamente. Entonces ahí cuando el tren está llegando, está frenando, está inyectando energía, y en ese mismo instante el otro tren está partiendo y está aprovechando parte de la energía que el tren que está frenando está entregando a la red, por ejemplo. De esa forma se logra gastar menos energía y se logra estresar menos al sistema de transmisión eléctrico, en este caso de la máquina. Imagínense este mismo fenómeno en una grúa. Estamos levantando, izando 20 toneladas. Y mientras más la levantamos, más nos va a costar frenar eso. Va a tender, por la altura, por la gravedad, va a tender a tener una fuerza mayor para devolverse a nivel de piso, digamos. Entonces, una vez que ya lo hemos levantado, podríamos trabarlo mecánicamente, pero también podríamos frenarlo eléctricamente, ¿ya? Aplicando este concepto de cuando lo levantamos es un motor y cuando lo estamos bajando con él pasa a ser ahí un generador, y podríamos aprovechar esa masa y hacerla descender lentamente y en ese recorrido generar electricidad. No se logra generar la misma energía que se gastó en levantar, porque entre medio tenemos la eficiencia de la máquina, que será 80, 90%, más todas las pérdidas mecánicas por roce, ya por calor, ¿ah? Por ventilación, por roce con el aire, por roce entre piezas metálicas, etc. Pero se puede lograr fácilmente un 60, un 70% de recuperación de la energía. Entonces, este es un sistema de trabajo de las máquinas rotativas respecto a los cuadrantes de funcionamiento. Vamos a guardar la imagen y la vamos a enviar por el chat. Ya, entonces ahora nos centramos en el motor asincrónico de inducción. Ya con la entrega previa que tuvimos, nos dimos cuenta de, o no sé si nos dimos cuenta, pero a lo menos le nombré, en algún caso salía que el motor decía velocidad sincrónica, y dijimos que era 1800, y después dijimos una velocidad real, que si no me equivoco habíamos dicho 1770 parece. Por lo que si se fijan aquí hay una diferencia. La velocidad real es menor que la velocidad sincrónica. O sea, esta velocidad es una velocidad que se llama asincrónica. Y esa diferencia de velocidad en este motor es lo que hace que este motor gire, porque este motor va a tener en la parte fija, que se llama el estator, va a tener bobinas que van a generar un campo magnético, y ese campo magnético, como es alimentado con una señal alterna, va por este puro fenómeno, va a ir tendiendo a cambiar de polaridad. En algún momento esto va a ser un polo norte, polo norte, un polo norte, un polo sur, un polo sur, un polo sur, para cada una de las fases del sistema, y en la medida que vaya cambiando vaya pasando el tiempo, este polo va a ir rotando, y esto se va a ir, este polo norte va a ir girando. Y esto va a hacer que solamente por la disposición de la bobina, desfasada 120 grados uno de la otra, y por ser alimentado por una señal sinusoidal, es que aquí se va a producir un campo magnético giratorio. El rotor que está dentro va a tener barras de cobre, ¿ya? O barras de aluminio, no, pero generalmente son barras de un material conductor, en las que en ellas se va a generar, por el fenómeno de inducción, otro campo magnético, que va a tender a repeler al otro campo, y eso va a hacer que esto vaya girando. Pero es necesario que para que se produzca inducción que haya una diferencia, ya sea o espacial o angular o temporal. Como la frecuencia de ambas va a ser la misma, aquí lo que se produce es una diferencia angular, una diferencia espacial. Y esa diferencia va a ser que, o es necesaria para que se produzca inducción. Y eso se ha reflejado en las diferencias de velocidades. Por eso es que en un motor asincrónico usted va a encontrar que siempre el motor gira a una velocidad menor que la velocidad sincrónica, de ahí el concepto de asincrónico o de inducción.
que se requiere una inducción desde el estator hacia el rotor. El rotor no tiene ningún elemento que lo alimente eléctricamente, no tiene escobillas, carbones, delgas, no tiene nada que requiera una alimentación desde la red externa, se alimenta por la inducción magnética que se produce en él. Entonces, eso que conversé, estas las láminas siguientes. Bueno, ahí está mucho mejor explicado para que lo puedan ver cómo se va produciendo el campo magnético giratorio. Este es un sistema trifásico donde tenemos la alimentación de la red. En el aula les voy a dejar también les voy a subir unos videos que aunque son un poco lentos de desarrollo, son bastante interesantes desde el punto de vista de cómo explican el campo magnético, y con esos videos les va a quedar clarito de cómo se desarrolla espacialmente esta conexión para producir este campo magnético giratorio, que es una maravilla desde el punto de vista de la creación de movimiento. Usted alimenta 3 grupos de bobina o X grupos de bobina, pero en este caso como un motor trifásico son 3, la alimenta con una corriente sinusoidal y ellas generan de por sí un campo magnético que gira durante los 360 grados, y que si nosotros colocamos algo ahí que pueda producir inducción en él, va a producir el campo antagónico similar y va a girar. Entonces, ¿no? Es muy simple desde el punto de vista de lograr un movimiento rotatorio. No tenemos que esperar que el viento mueva esto o que un animal haga el giro, no, o que el agua, sino que aquí lo produce el magnetismo. El magnetismo produce este campo magnético giratorio. Ahora, esta generación del campo magnético giratorio, como dijimos y se nombró anteriormente, hablábamos de una velocidad sincrónica o a la velocidad que gira este campo magnético giratorio. Este campo magnético va a depender de, vamos a anotarlo por aquí al lado, una definición más amplia. Entonces, acá en esta explicación se habla de NS, que serían las revoluciones del campo giratorio, habla que es producto de la frecuencia y del número de pares de polos. En la práctica nosotros vamos a explicar esta fórmula como el NS. Vamos a hacer un poco más general que esta fórmula que habla de velocidad en revoluciones por segundo. Así que, por ejemplo, esto es 120 por frecuencia partido por los pares de polos. En el motor, a lo menos, vamos a tener un polo norte y un polo sur en una de las fases, y como un sistema trifásico, después se va a generar también aquí un polo norte y un polo sur. Y acá, porque, bueno, este es un momento, este campo va a ir girando, pero este es la menor distribución de bobinas que podría tener un motor, por lo que el menor número de pares de polos que puede tener es 1, porque requiere que cada fase, 1 por fase, que significa que cada fase va a tener un polo norte y un polo sur, y para que aquí se produzca un giro completo en los 360 grados, es que la corriente va a tener que pasar por todo esto. Entonces, si se fijan, en un motor de 50 Hz y que tiene esta configuración, o sea, un par de polos por fase, ¿cuál sería su velocidad sincrónica? En realidad es polos por fase. Disculpen, aquí va a ser 60. Si hablamos de pares de polos es 60. Y si hablamos de polos es 120. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. Tenemos un motor de 50 Hz
y tiene un par de polos. ¿Cuál sería su velocidad sincrónica de diseño?